Bienvenidos a esta guía técnica sobre LENOVO IDEAPAD 14IIL05. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a tratar un problema común, el LENOVO IDEAPAD 14IIL05 que no arranca. Este síntoma puede deberse a diversas razones, desde un disco duro dañado hasta problemas en la placa base. Si no se repara a tiempo, podrías perder datos importantes o incluso empeorar la situación, lo que podría resultar en un coste mayor. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, una palanca de plástico para abrir el chasis, y una superficie limpia donde trabajar. Asegúrate de tener todo a mano antes de empezar. Primero, apaga el portátil y desconéctalo de la corriente. Coloca el equipo boca abajo sobre una superficie suave. Con el destornillador de estrella, quita todos los tornillos de la parte trasera del portátil. Utiliza la palanca de plástico para hacer palanca suavemente y abrir la carcasa. Ten cuidado de no aplicar demasiada fuerza, ya que podrías dañar clips o componentes internos. Una vez que hayas abierto el equipo, localiza el disco duro. Este componente suele estar en una esquina y está sujeto por un par de tornillos. Retira los tornillos que lo sujetan y desconecta el cable del disco duro con cuidado. Si ves que los conectores están oxidados o dañados, podría ser la causa del problema. Extrae el disco duro y, si es necesario, reemplázalo por uno nuevo. Asegúrate de que el nuevo disco duro esté correctamente conectado y atornillado. Vuelve a colocar la carcasa del portátil, asegurándote de que todos los clips encajen correctamente. Aprieta todos los tornillos que retiraste al inicio, pero no los fuerces demasiado para evitar dañar el chasis. Una vez que hayas cerrado el equipo, conéctalo a la corriente y enciéndelo. Si el portátil arranca correctamente, ¡felicidades! Has solucionado el problema. Pero si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de mantener siempre copias de seguridad de tus datos y realiza revisiones periódicas del estado de tu disco duro. Además, evita golpes o caídas que puedan dañar los componentes. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.